Arteria maxilar. Trayecto y dirección. Es una rama de bifurcación medial o profunda de la carótida externa. Se extiende a través de la región infratemporal hasta el agujero esfenopalatino. Desde su origen, la maxilar es muy flexuosa en todo su trayecto. Al principio se dirige superior y anteriormente y penetra en la región infratemporal, pasando a través del ojal retrocondileo, comprendido entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. En este orificio la arteria se sitúa habitualmente inferior a la vena, la cual a su vez es inferior al nervio auriculotemporal. En esta primera parte de su trayecto está aplicada a la cara medial del cuello de la mandíbula y el pterigodeo lateral. La arteria se proyecta enseguida hacia el trasfondo de la fosa infratemporal, el cual puede alcanzar siguiendo dos caminos con igual frecuencia, juvara, o bien la variedad profunda, que alcanza la cara medial del músculo pterigoideo lateral atravesando oblicuamente de posterior a anterior y de lateral a medial el intersticio que separa los dos haces de ese músculo, o bien la variedad superficial que contornea el borde inferior del pterigoideo lateral y discurre sobre su cara lateral hasta el trasfondo. Cualquiera que sea el camino seguido, cuando la arteria ha llegado a la proximidad de la entrada del trasfondo, describe una curva cuya convexidad anterior se apoya en la parte superior de la tuberosidad del maxilar. Entra enseguida en el trasfondo de la fosa infratemporal, pasando inferiormente al nervio maxilar, y llega al agujero esfenopalatino, donde adopta el nombre de esfenopalatina. Ramas colaterales. La rama maxilar da 14 ramas colaterales. A. Las que nacen mediales al pterigoideo lateral. B. Las que nacen inferiores a dicho músculo cuando la maxilar contornea su borde inferior. C. Las que se desprenden de la maxilar lateral al músculo. Y D. Las que tienen su origen en el trasfondo. Describiremos las ramas de cada grupo siguiendo el orden de su origen. Primer grupo, exceptuando la arteria timpánica anterior que nace a la altura del cuello de la mandíbula, todas las arterias de este grupo se desprenden en general de la maxilar, anteriores al cuello de la mandíbula y en la cara medial del pterigoideo lateral. Arteria timpánica anterior. Se dirige superior y posteriormente y penetra por la fisura petrotimpánica o cisura de Gleiser en la cavidad timpánica, donde se ramifica. Arteria meningia media. Es voluminosa, asciende verticalmente en sentido medial al pterigoideo lateral, atraviesa un ojal formado por el nervio aurículo-temporal y penetra el cráneo por el agujero espinoso. Se dirige enseguida lateral y anteriormente en dirección al ángulo esfenoidal del parietal y se ramifica en la pared lateral de la cavidad craneal. La meningia media da origen antes a algunas pequeñas ramas en el conducto del nervio petroso mayor y se anastomosa con la estilomastoidea, rama del auricular posterior. La arteria y sus ramas terminales discurren sobre la pared craneal en los surcos conocidos con el nombre de nervaduras de la hoja de higuera. Se distinguen en la meningia media dos ramas principales, una anterior y otra posterior. La rama anterior pasa por el ángulo esfenoidal del parietal y se dirige hacia la sutura sagital, discurriendo aproximadamente 1 centímetro posterior a la sutura coronal. Cerca del ángulo esfenoidal del parietal da origen una rama llamada rama media, que se inclina posteriormente hacia la tuberosidad parietal. La rama posterior se dirige superior y posteriormente y se ramifica sobre la escama del temporal y la parte inferior del parietal. Arteria meningia accesoria. Es inconstante, asciende verticalmente, penetra en el cráneo por el agujero oval que atraviesa posterolateralmente al nervio maxilar y se distribuye en el ganglio trigeminal y en la dura madre vecina.